Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexiones en Relación Internacional. En esta ocasión tenemos con nosotros al excelentísimo señor Juan Carlos Matthews Salazar, ministro de Comercio Exterior y Turismo, cartera conocida en Perú como Mincetur. Hay que señalar también que el ministro Matthews Salazar ha ejercido como viceministro de MIPE e Industria, exdirector ejecutivo de Prompex, hoy Promperú, uno de los organismos de promoción comercial de mayor relevancia en la región, hay que señalar eso, y también ha sido exdirector nacional de Comercio Exterior de la cartera que hoy dirige. Debemos señalar también que el ministro Matthews Salazar cuenta con un importante paso por la actividad académica como autoridad universitaria, además de ser un conocedor de la actividad privada en donde le ha tocado gerenciar el sector exportador. Es decir, estamos hoy frente a un conocedor en profundidad desde el mundo privado, la academia y ahora nuevamente en el estamento público. Ministro, bienvenido a Conexiones, gracias por estar con nosotros. Siempre genera pues naturalmente mucho interés en conocer de primera mano cómo va la contingencia exportadora, la política comercial del Perú y, por cierto, su inserción comercial y vinculación en la región. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Carlos. Siempre un placer conversar contigo y con toda tu audiencia. Muy amable. Ministro, nos gustaría conocer desde la región, desde lo que se ve de afuera, ¿cuál es la perspectiva, su mirada del futuro exportador del Perú? Así como también, lógicamente, conocer cuáles serán los acentos que tendrá su gestión en materias de política comercial y, por cierto, apertura del Perú. Ok, a ver, como punto de partida creo que vale la pena señalar que la economía peruana se sostiene en 4 grandes motores: la inversión pública, la inversión privada, la privada pesa 80%, la pública 20%, exportaciones y consumo interno, ¿no? Y el consumo interno pesa 63% del PBI. Okay. Considerando esos 4 motores y mirando la performance que han tenido a lo largo del tiempo, el que mejores resultados ha mostrado ha sido el sector exportador. Perfecto. Y eso se explica en que desde el nacimiento de esta institución, hoy llamada Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, hacia el año 2002 aproximadamente, se plantearon 2 cosas que han sido fundamentales para lo que está pasando ahora, que lo vamos a comentar en números, que es, número 1, una verdadera articulación público-privada. O sea, se planteó un plan estratégico nacional exportador, donde se trabajó durante 18 meses y un poco más con recursos del Estado y recursos de los gremios privados, con maquinaria, con equipo, que después se abrió a fuentes de cooperación internacional, pero fue una verdadera alianza público-privada. Y la segunda característica es atreverse, que era más raro en ese momento que ahora, a mirar un horizonte de mediano a largo plazo. Entonces se plantea ese Plan Estratégico Nacional Exportador a 10 años, que fue del 2003 al 2013, y que ahora se ha ampliado hasta el año 2025, con lo cual queda claro que es una política de Estado más que una política de gobierno, ¿no? Entonces, esos son 2 elementos fundamentales que marcan una ruta que ha guiado al sector exportador con claridad. Y si bien, como bien señalabas en tu pregunta, hay acentos que pueden cambiar, y lo voy a mencionar ahora, la ruta está clara de hacia dónde ir, y no es casualidad que Perú haya registrado en las últimas décadas de las tasas más altas de crecimiento exportador en el mundo, no solamente en América, sino en el mundo, ¿no? Ese plan estratégico exportador se plasmó en 1.215 medidas concretas: el seguro para la pyme exportadora, la ventanilla única de comercio exterior, el despacho anticipado, XXXX, y hoy día el 87% de esas medidas está implementada, lo que significa que no ha sido un ejercicio académico para ver... Importante número. Sino absoluta praxis, muy potente, claro, ¿no? Entonces, dentro de esa mirada, primero reconociendo que es un motor importante de la economía, también entendemos las falencias que se tienen. Evidentemente, si uno separa lo que es minería, lo minero energético es como aproximadamente el 76% de la exportación peruana. O sea, seguimos teniendo una gruesa concentración en esos rubros, los llamados antes tradicionales, y la parte no tradicional o no minero energética pesa 24%. Hay un desafío de cambiar esa proporción, pero también es cierto que esta parte no tradicional ha venido creciendo más que la parte tradicional. Y dentro de esta parte no tradicional hemos tenido algunos sectores estrella, uno de los cuales es el sector agroexportador,
donde parte de ese crecimiento, a veces desde afuera uno lo ve como competencia con Chile, y yo diría que eso evidencia cómo se puede trabajar en equipo, porque en muchas regiones del país es coinversión peruano-chilena, es inversión chilena pura también, en algunas regiones con todo el expertise espectacular que tiene Chile en esa industria, ¿no? Sin embargo, y ahí vienen un poco los acentos, reconocemos dos grandes frentes para trabajar en materia de comercio exterior, y luego podemos mencionar turismo si lo consideras, pero en comercio exterior hay un frente que es la parte de negociaciones, donde Perú tiene a la fecha 22 tratados de libre comercio. Es una de las 3 economías más abiertas de América Latina, conjuntamente con Chile y México, y eso involucra 58 economías, ¿no? 92% de lo que Perú exporta, 90% de lo que importa se hace con países con los que se tiene un TLC. Sin embargo, ahí todavía hay tarea. Estamos entrando a una segunda fase de las negociaciones, donde estamos haciendo un upgrade de aquellas negociaciones que no incorporaron algunos componentes importantes. Por ejemplo, en ese minuto, mientras estamos acá sentados, está el equipo nuestro en China negociando la profundización del TLC con China, que rige desde hace 13 años, ¿no? Pero no tenían incorporados algunos elementos fundamentales en temas aduaneros, en temas de digitalización y tal, y eso se está contemplando ahora y se está en estos días en proceso de negociación. Allá regresan la siguiente semana a Lima, ¿no? Y lo propio se está haciendo con la relación con Brasil, que nos parece un socio importante, poco aprovechado. Sin duda. Y hemos arrancado el proceso de negociación con Hong Kong, que no lo teníamos. Ya tuvimos la primera fase de negociaciones en el Perú la última semana de enero, y la siguiente va a ser en Hong Kong. Todavía no tenemos una fecha exacta. Con un poco de suerte, al cierre del año, principios de 2024, tenemos el TLC con Hong Kong. Y acabo de venir de Detroit, del foro APEC, y hemos arrancado formalmente digamos, es el kickoff. Todavía no está la primera ronda de negociaciones, pero ya se acordaron los términos de referencia con Indonesia. Y con India se venían teniendo conversaciones más antes de la pandemia, se suspendieron durante la pandemia, y luego India planteó que están revisando su estrategia de TLCs con el mundo. De justo el día de hoy, de acá a un rato, sale una comunicación de mi parte al ministro de Comercio Exterior de la India para buscar activar el tema. Entonces, ahí hay, digamos, dentro de la parte de negociaciones, ese es un frente importante, y creo que son aliados de valor dentro de lo principal. Hay unos temas menores con Singapur, pero vamos, ese es el mapa general para completar, para redondear un tema de negociación donde creo que hemos avanzado bastante bien, ¿no? Y hemos hecho el balance, los resultados con la Unión Europea, con China, con Estados Unidos, y en todos los casos el resultado es positivo, sin que eso signifique que se han aprovechado los TLCs al 100%. Evidentemente hay todavía mucho que aprovechar ahí, que no se ha trabajado suficientemente. Y el otro frente que tiene que ver con ese aprovechamiento es el tema de competitividad, ¿no? Y más aún teniendo en cuenta que en materia exportadora, de 9.100 empresas exportadoras que tenemos, casi el 70% son MIPES, ni siquiera pymes, pequeñas y medianas, sino micro y pequeñas. Entonces, muchas veces se ve desde afuera como si el negocio de exportaciones fuera un negocio de grandes, y no, la evidencia te pone en claro que acá la fuerza exportadora está ahí. Está ahí. Claro, evidentemente en números. Si lo miras en valor, el peso puede dar 5%, ¿no? Claro. Pero en números son importantes. Y por lo tanto, hay tareas, lo que mencioné hace un rato, el tema digital, del tema del e-commerce, que no es tan simple porque pasa previamente por estandarización de las calidades. Hay unos programas que hemos desarrollado bastante buenos de ruta productiva exportadora, que ha beneficiado a 10.500 familias, y que ahora con Cooperación Suiza lo estamos ampliando de 3 regiones a 14. Estamos siendo muy agresivos en herramientas que ya hemos probado que nos funcionan bien, ¿no? Entonces hay un programa de internacionalización, hay temas de asistencia técnica, mucho de inteligencia comercial, ponerle criterios de medición a nuestras OSEX, que son las oficinas de comercio exterior para Perú, que tenemos 27, que tiene gente muy calificada que viene del sector privado y que está haciendo un gran trabajo, pero hay que buscar criterios lógicos de medición que pueden no ser iguales para todas las regiones, pero que permitan tener incluso estímulos. Si de mí dependiera, pondría como en el sector privado pago por éxito, digamos, para que tenga una motivación adicional. Naturalmente, como lógico, debería ser, digamos, hay que incentivarlo. Sí, Entonces, estamos mirando mucho el mundo de la MIPE, y por lo tanto, y por eso insistía, todos los temas de capacitación especializada, de asistencia técnica, de estándares de calidad, de trabajarlos en las estrategias de internacionalización, los temas de asociatividad, que gracias a Dios, a diferencia de lo que pasaba años atrás,
hoy día puedes mostrar experiencias de éxito. Entonces es más fácil convencerle a alguien que un consorcio vale la pena, una subcontratación, un joint venture, una franquicia, porque le muestras a alguien como él que lo hizo hace 4 o 5 años y está 5 veces más arriba. Entonces, a diferencia de antes que era un poco teoría, yo te digo, sí, funciona, y me pregunta a ver un ejemplo y tenía que sacar ejemplos o de Chile o de Estados Unidos y tal. Hoy día puedo mostrar cosas acá, ¿no? Entonces, y es más, creo que un reto también es, primero algo que lo he pedido a todos los equipos acá, que es humanizar las cifras, ¿no? Es decir, no solamente mostrar crecimos en generación de divisas, en contribución al PBI, eso para el ciudadano de a pie no significa nada. Lógico, PBI, claro. reservas claro. internacionales, ¿qué significa? Pero si Claro. le digo empleo generado, directo e indirecto, la actividad de comercio exterior ha generado 1,5 millones de puestos de trabajo, la actividad de turismo 1.100.000, eso la gente lo siente como algo palpable, ¿no? Son actividades descentralizadas, mucha participación de MIPE. Claro. Entonces estoy tratando de que el lenguaje sea muy claro del verdadero impacto que tiene este sector, ¿no? Sí, ministro, qué potente lo que nos señalas, porque claramente uno percibe en tus declaraciones esta vocación de apertura comercial, con foco además en el Asia-Pacífico. Naturalmente lo relatabas, el factor de competitividad, y algo súper importante que dijiste y que tú vienes del mundo académico, ¿no? Se ha hablado mucho de lo que significa humanizar la marca y humanizar los números, que finalmente al ciudadano de pie le interese y que claramente perciban que finalmente los peruanos están al centro. Correcto. Eso es, y me parece un elemento fundamental, ¿no? Sí, absolutamente, claro. Sí. Ministro, en línea con lo anterior, cuéntanos cuál es la postura del Perú respecto del futuro de este bloque regional de moda. Me refiero a la Alianza del Pacífico. Se ha dicho mucho al respecto, pero ¿cuál es la posición institucional? ¿Qué actividades de promoción conjunta, si es que se tienen previstas en el corto plazo? Pero lo que nos interesa saber es cuál es la postura del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo respecto de lo que se ha dicho en los últimos meses. A ver, yo veo dos niveles, digamos, de la discusión sobre ese tema. Hay un primer nivel, diría yo, lamentablemente ideológico, que ha, de alguna manera, entre comillas, contaminado una iniciativa valiosa que ha tenido resultados potentes y que fue una iniciativa que nació del Perú durante el segundo gobierno del señor Alan García. Completamente. Entonces, esa postura creo que ensombrece un poco el panorama, pero nosotros estamos focalizados en el segundo plano, que es el plano de las oportunidades de comercio, inversión y turismo, donde, por ejemplo, la presidencia pro tempore a nivel empresarial la tiene un consejo en el Perú, que lo preside la Cámara de Comercio de Lima. Okay. Por consiguiente, están muy activos trabajando de la mano con ProPerú, con Mincetur, de hecho con soporte de la Cancillería y con el resto de gremios. Y lo que hemos hecho es, dado que en algunos casos había presupuesto asignado con el sombrero Alianza del Pacífico, y por estas razones a veces estamos teniendo bastante cuidado de no usar un sombrero que de repente no deberíamos hasta no tener un acuerdo entre las partes, estamos haciendo trabajos de manera bilateral. O sea, no hemos perdido el foco en actividades de comercio con Chile, en actividades de comercio con Colombia, con México de manera particular, y hemos estado en contacto con empresas de los 3 países, y en todos los casos persiste la voluntad y el interés de capitalizar estas oportunidades que son notables. Si yo me pongo desde el lado privado, podría hasta incomodarme que mi presidente o mi presidenta o alguien diga que no vamos adelante en algo que primero es un acuerdo internacional. Sin duda. Y que segundo me está generando oportunidades de negocio, y no solamente negocios. Nuevamente, humanizar las cifras, voy atrás. Claro. ¿Cuánto empleo directo e indirecto estoy generando? Entonces, ir contra eso en realidad es darle la espalda a tu propio pueblo, ¿no? Sin Porque duda. estás quitándole oportunidades justamente de trabajo, Claro. además descentralizado, además para MIPES en los 4 países. Efectivamente. Entonces nosotros seguimos con la vena de empuje hacia los temas comerciales, de inversión y de turismo, afortunadamente con buenos resultados. Acabo de estar en Tacna ayer y veíamos cómo la producción de orégano, la producción de algunos cítricos, la producción de aceituna, tenía como mercado principal Chile, ¿no? En ese caso particular para esa región. Y se veían perspectivas de crecimiento, había coinversión en algunos casos, lo cual nos parece espectacular. Entonces ves que incluso, más allá de los problemas que se han tenido, el problema migratorio, que también complicó el escenario, más la situación complicada con la que se arrancó el año, tú ves la vena de los emprendedores que quieren salir adelante. Inclusive hubieron todas estas protestas conocidas a principio de año. Ahora se quería levantar una nueva ola de protestas. Han tenido el movimiento en Puno anteayer, y la respuesta de la población ha sido: yo no voy a salir a marchar
me estás quitando posibilidades de trabajo, se está acabando el turismo, me frenas posibilidades de venta. ¿Por qué? O sea, no tiene sentido. Entonces, ya no es que salga el gobierno con fuerzas armadas a defender, sino la propia población dice, déjame trabajar. Por supuesto. Genérame posibilidades o por lo menos no te metas y déjame trabajar tranquilo, ¿no? Claro. Entonces, se impone este factor productivo social ahí. Totalmente, Claro, totalmente. claro. Que es una buena señal porque es una expresión pura de la población de querer salir adelante. O sea, miras este indicador del Global Entrepreneurship Monitor, Sí. que rankea a los países por nivel de emprendimiento, y Perú siempre aparece entre los 5 primeros, ¿no? O sea, más allá de todas las dificultades, esta es una sociedad absolutamente resiliente y ves esa capacidad para emprender. Obviamente, esa capacidad para emprender tiene que venir acompañada con todo lo que significa capacitación, asistencia técnica, porque si no es como me dijeras, oye, me motivas y me quieres contagiar la idea que le puedo pegar al campeón de peso pesado de box y de repente salgo ilusionado y algo haré el primer minuto, después moriré en el intento si no estoy preparado para hacerlo. Es decir, no basta tener la capacidad de emprendimiento y la motivación, que es positivísimo y súper bueno, tiene que venir acompañado con asistencia técnica, con formación, con profesionalización para que funcione. Y eso es lo que ha venido pasando en el sector exportador y por eso tenemos casos interesantes. Y mucho más cuando el emprendedurismo en el Perú radica en la epidermis de los peruanos. Sí. El grueso de la población peruana es emprendedora. Totalmente. Ministro, en atención a justamente a lo que hablábamos y respecto de lo que se observa desde el exterior, en tu opinión, ¿Perú sigue siendo un destino de inversión extranjera? ¿Qué argumentos respaldan esto? Hemos escuchado, nos informamos, por cierto, antes de tener esta entrevista que tan amablemente nos has concedido, de que estos días se está realizando en Cusco jornadas de inversión donde están focalizadas en inversores nacionales. ¿Llama la atención eso? Sí. ¿Ah? Sí. Naturalmente, no necesariamente enfocada en el exterior. Sí. Se están incentivando además la atracción de capitales, pero la pregunta de fondo que nos interesa es si Perú sigue siendo un destino de inversión extranjera. A ver, la respuesta, si fuera una palabra, la respuesta es sí, ¿no? Okay, o sea, perfecto. ahora, ¿por qué? Utilizando el término que utilicé hace un minuto, Sí. es una economía y una sociedad absolutamente resiliente, pero respaldada en un manejo disciplinado de la economía durante más de 30 años. O sea, es más, eso nos permitió aguantar el torbellino de la pandemia de una mejor manera. Si nos hubiera agarrado una pandemia de ese tipo en los 80s, no sé qué te podría haber respondido, cómo podría haber sido el resultado, porque estamos aislados del sistema financiero internacional y los indicadores eran todos igualitos que ahora, pero con la flechita para abajo. Entonces estábamos perdidos. Hoy día tienes una economía que si mirabas de manera comparativa los indicadores macroeconómicos hasta el 2019, antes de la pandemia, en casi todo estábamos dentro de las mejores posiciones de América Latina. La inflación, la más baja, por ahí con Chile, algún año por ahí con Ecuador, pero de hecho de las más bajas de América Latina, posición de reservas sobre PBI de las mejores, 70.000 millones de dólares, un comercio exterior boyante, un crecimiento, sí es cierto, después de crecer maravillosamente, que se hablaba del milagro económico de América Latina, una desaceleración, cerramos el 2019 con 2.2% de crecimiento, que fue bajo, y además, independientemente de lo que pase con el resto del mundo, Perú necesita crecer sobre el 3.5%. Si crece debajo, se está acentuando el desempleo y el subempleo. Perfecto. Por lo tanto, hay maneras y maneras de presentar las cifras. Yo te podría mostrar eso con respecto a América Latina y te digo, este año incluso vamos a estar mejor que el resto, pero no es suficiente. ¿No? Entonces, yo ya sé que Alemania va a estar en recesión, que Italia está en recesión, pero esa no es una excusa. Nosotros necesitamos crecer sobre 3.5 y hemos crecido sobre 7, podemos hacerlo. Entonces, estos indicadores y déficit de los más bajos, déficit fiscal, nivel de endeudamiento siempre debajo del 30% sobre el PBI, o sea, una posición saludable, todos los indicadores nos ponían en posición de Perú bastante buena. Evidentemente la pandemia nos golpeó fuertemente, fue la quinta economía con mayor recesión en el mundo y la segunda con mayor recesión en América Latina después de Venezuela. Pero ese manejo de 30 y tantos años con un Banco Central de Reserva independiente, que para mí ha jugado un rol fundamental, le ha permitido a Perú hoy día poder decirte sí a la pregunta. Es decir, así como mencionas Perú, que después de la entrevista me voy a Cusco, porque eso nos toca exponer ahí, hay iniciativas como esa, que es iniciativa privada, y iniciativas del Estado, de Perú Ahora y Perú Wow, que viene más adelante, mirado más en el tema de turismo, muestran a Perú con toda su verdadera realidad.
De cara a los inversionistas, si yo te digo existen tales o cuales brechas, si tú eres un inversionista, más te va a importar la estabilidad macroeconómica. Además, la brecha es una oportunidad. Sin duda, pero Entonces, claro, hay claramente. brecha en infraestructura, yo soy inversionista en Claro. infraestructura, ahí lo que quiero preguntar qué seguridades tengo de esa inversión. Y todo inversionista busca dos cosas: estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica. Si bien ese ha estado medio en jaque durante un poco más de un año en el país, tú miras ahora, que no es un escenario óptimo, por supuesto, pero miras, por ejemplo, que todos los proyectos mineros están en marcha, todos. Todo. Hace un año era el 70%. Claro. Y son inversiones de mediana a gran escala. Eso es una evidencia de que se comienza a recuperar la confianza en inversión en el Perú, ¿no? Entonces, hay una oportunidad. Se hizo una presentación con el ministro de Economía, con Julio Velarde, presidente del BCR, en Londres hace 3 meses, y en Nueva York, la famosa campana, la semana pasada. Y las reacciones de los inversionistas eran incluso sorprendentes para los propios peruanos, en el sentido de decir, sigue siendo una de las mejores plazas para invertir. Y digo sorprendente porque nosotros que sufrimos pues el vaivén de todos los días, dices, oye, esto va a ahuyentar la inversión y tal, pero el de afuera, que mira el horizonte claro y que compara, y obviamente sabe que hay elementos de riesgo, pero hay algunos más o menos controlables, está notando mayor confianza para invertir, ¿no? Y ves que está habiendo flujo de inversión, a pesar de que también hay que reconocer que en esa incertidumbre de todo este lapso último, empresas de las principales en el Perú han estado buscando invertir afuera y lo han hecho. Claro. De agroexportadoras en Colombia, empresas de confecciones en Guatemala y en Honduras. O sea, que eso no es internacionalización, eso es mudanza. Dejar de producir acá para producir allá, eso es desindustrializar. Claro. Entonces, ha habido de todo, pero vas viendo una recuperación de la confianza. Además, hay indicadores de medición de la confianza empresarial, y la confianza es una variable económica. Por lo tanto, eso, recuperar la confianza, significa volverte atractivo para la inversión y no haber perdido el grado de inversión, que hubiera sido una muy mala noticia, muy mala, y nos costó mucho lograrlo. Lo logramos en el 2007, el único país que lo tenía era justamente Chile. El segundo fue Perú, y se lo dio Fitch, Standard & Poor's y Moody's, y esa fue una señal clarísima de este es un país de inversiones, y a partir de ese año comienza a crecer la inversión de manera sostenida, ¿no? Nos quedamos con esto, ministro. Perú sigue siendo un destino de atracción de inversión extranjera, y importante lo que tú señalas, ministro, ¿no? Que se empieza a recuperar la confianza, se percibe confianza. Muy potente ello. Inevitable, ministro, preguntarte lo vinculado al plano bilateral, a la relación chileno-peruana, y queríamos partir ahí concretamente, que nos cuentes, en tu opinión, sobre todo en lo económico-comercial, ¿cuál es el estatus futuro y tu evaluación de la relación bilateral Chile-Perú? A ver, Chile sin duda comercialmente es el segundo socio más relevante para Perú en América Latina, y es la principal fuente emisora de turismo, digamos. Entonces, incluso más que Estados Unidos en lo que va del año, ¿no? Y por lo tanto, el problema es que la crisis migratoria también nos afectó, sumado a las protestas y tal, ¿no? Y vemos la inversión acá chilena, que yo siempre digo más que bienvenida, porque parte del desarrollo industrial acá ha venido también con soporte y con coinversión chilena. Y tú miras, pues no sé, el centro comercial el Jockey Plaza, si no hubiera inversión chilena, muy visible, no existiría, digamos, porque creo que la mitad es inversión chilena. Entonces, de hecho, en términos del comercio ida y vuelta, del flujo turístico y de la inversión en un sentido y en otra, hacen muy relevante esa relación. Aún así, yo diría 2 niveles de desafío. Uno es el reto, porque claramente podemos hacer mucho más, pero por otro lado, el cambiar el chip de mirarnos como competidores y comenzar a mirarnos más como aliados estratégicos, ¿no? Entonces, yo ponía un ejemplo justo reciente en un foro donde decía, hace algunos años, cuando yo era director justamente de Prompero, que lo recordabas, vino la segunda empresa distribuidora de frutas y hortalizas frescas en el mercado de Shanghái. Y lo que compraban eran cantidades que uno estaba en calculadora mirando si había un error, porque parecía un montón de ceros ahí. Y la cuestión es que, entre otras cosas, por ejemplo, querían uva los 12 meses del año. En ese momento Chile era el principal productor de uva, ahora le ha tocado el turno a Perú, ese está de número 1, pero Chile sigue siendo un poderoso proveedor de uva al mundo. Y ninguna empresa peruana, ni siquiera la más grande, Camposol, ni ninguna de las que tenemos acá en el norte, puede, por un tema de estacionalidad, ofrecerte los 12 meses del año. Claro. Y ninguna empresa en el sur, en Chile específicamente, ni David del Curto, que es una gran empresa,
puede hacerlo por la misma razón, no por tener capacidades, sino estacionalidad. Eso motivó el tema que se comenzara a mirar la posibilidad de un consorcio binacional peruano-chileno, que incluso podía desarrollar marca común para salir al mercado asiático, chino en este caso. Ese tipo de cosas que las estamos explorando, por ejemplo, también con Colombia, porque nosotros somos buenos en tejido de punto, un polo, y ellos son buenos en tejido de plano, una camisa, hasta combinaciones de vender un jean colombiano con un polo peruano para vender al mercado asiático. O sea, combinaciones de ese tipo que hacen mirarnos como complementarios, ¿no? Y eso, ahí sí tenemos un desafío mayor. En lo primero, vamos bien, creo que se puede potenciar. En lo segundo, no se ha hecho prácticamente nada, muy poquito. Y creo que hasta la propia alianza debería ser un motivador de cadenas globales de valor, e incluso sumarle a esa cadena de repente a una empresa colombiana o una mexicana, y decir, imagínate qué lindo ejemplo sería que los 4 países de la alianza exportando con una marca común al mercado asiático. Maravilloso. Una foto así en la mano. El espíritu de la alianza, claro, ministro. Eso es. Por lo demás, claro. Eso es. Y le da todo el sentido del mundo. Sería de interés para los 4 países en lugar de estar en discusiones que me parecen fuera de lugar totalmente. Ministro, efectivamente estábamos hablando de esta asociatividad comercial, de estos casos de complementariedad que tú bien señalabas. Que son por lo demás el espíritu de la Alianza del Pacífico. ¿Crees tú que podríamos hablar también de exportaciones conjuntas, pero de servicios con un valor agregado binacional? Sí, sin duda, sin duda. Incluso, por ejemplo, en tu primera pregunta hice alusión a TLC con la India. Sí, claro. Y uno podría decir qué temor para las empresas peruanas en software cuando la India es un poderoso en esa categoría. Y en la conversa con las propias compañías de la India veían Perú como una plaza para rescatar talento súper valioso y para conjuntamente llegar a mercados con los que Perú tiene un TLC y ellos no. Entonces se dan oportunidades de ese tipo en servicios, es evidente que hay una posibilidad de complementariedad y estoy segurísimo que si vamos con lupa a mirar talentos de un lado y de otro, se van a detectar esas complementariedades notablemente. Hoy día Perú ya es un exportador de software, obviamente no de los más grandes en la región, pero que pone en evidencia la capacidad para ofrecer talento de valor afuera. O sea, le digo, hay una compañía acá que estaba haciendo estos software para dibujos animados en España y en Estados Unidos, y ha ganado una licitación para la India, que está creciendo en cinematografía de una manera increíble. Y en la India, que son fuertes en software. Entonces, sin duda, el explorar ese tipo de oportunidades, y estamos hablando de servicios que puede tener que ver con esto, el software puede tener que ver con los call centers, puede tener que ver con servicios de distinto tipo, franquicias. Hay muchas posibilidades de complementariedad. Incluso si entras al mundo de las franquicias, pensar en lo que a Perú le ha funcionado muy bien, que es, más allá de nuestra rica gastronomía, las oportunidades de fusión que han permitido combinarse con la comida Nikkei, combinarse con la comida china, o sea, sacar unas cosas alucinantemente atractivas que han vuelto esto un foco de atractivo turístico solamente por el tema gastronómico, tomando un ejemplo simplemente, ¿no? Pero regresando a tu idea, sin ninguna duda, servicios no es en absoluto una excepción, sino es uno de los ejemplos que podríamos mostrar, pero nuevamente viene el desafío que te mostraba en el sentido que muy poquito avanzado al respecto. Ahí tenemos un reto, que sacar adelante cadenas de valor globales en bienes y en servicios, ¿no? Claro que sí. Ministro, muchísimas gracias. Nos has dejado muy motivado, te vamos a escuchar en la región naturalmente, y nos deja además conceptos importantes para comenzar a analizar, interiorizar primero el espíritu de la Alianza del Pacífico, esta asociatividad comercial, este desarrollo de exportaciones conjuntas, el apostar por servicios. La verdad las cosas que es muy grato escuchar finalmente de primera mano que sea la propia autoridad finalmente que incentiva y que motiva. Muy necesario por lo demás en la región, en donde, como tú bien señalabas, en algunas ocasiones las tentaciones ideológicas están ahí, pero el panorama sigue siendo motivante cuando se escuchan declaraciones como autoridades como tú. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido una entrevista muy grata. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un placer para mí también. De esta forma cerramos este bloque de conexiones en relación internacional. Muchísimas gracias.